¿Ya lo tiene? Mateo 22, 29. Dice así la palabra de nuestro Dios. Voy a esperar un momentito que ya no haya movimiento para poder tener lectura bíblica. El Evangelio de Mateo y versículo 29. Dice así, ya no me dejen entrar a nadie, hermana Roxana, un momentito. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Padre, queremos darte gracias por tu bondad, por tu misericordia. Sé propicio por medio de tu palabra. Señor, lo necesitamos. Necesitamos ese conocimiento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice a todos aquellos que están con nosotros. Bendice nuestras familias y nuestros hermanos que están fuera del país. Bendice a los que están enfermos. Extiende tu mano de poder. Y también oramos para que tu pueblo pueda recibir este conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. ¿Pueden sentarse, hermano? Voy a leer del versículo 23 para que tengamos un contexto de la respuesta del Señor. El tema para esta mañana es el trato y el conocimiento. El trato y el conocimiento. No le pongo lo que voy a mencionar como tema porque ya lo he puesto en otra ocasión muy diferente, pero sí ya se lo hemos puesto. Es ¿para qué el trato? Fíjese que muchas veces desconocemos el por qué el Señor tiene que tratar con nosotros. El apóstol Pablo en el segundo capítulo de su carta a los Efesios menciona de que el Señor ha preparado, si no me equivoco, obras. Hablo de un caminar, ¿verdad? Ha preparado obras. Déjeme ver, voy a tratar mejor la manera de leerlo. Dice el capítulo número 2. Le digo qué versículo. El versículo en el 14, cuando dice que para que anduviésemos. Qué tremendo. ¿Por qué me está pasando esto, hermano? Lo acabo de leer antes de subir, donde dice que caminamos, que caminamos, aquí está, 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjese bien, creados para buenas obras. Yo sé que aquí se está hablando de esa naturaleza nueva. ¿Por qué? Porque la naturaleza antigua no puede. Pero antes de la caída, para eso habíamos sido creados por Dios. Y esto significa de que había un preordenamiento para nuestro caminar. El conflicto es que no podemos mantenernos en esa ruta. Lo voy a terminar el versículo. Porque somos, o lo voy a repetir, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, oiga, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hace algún tiempo atrás compartí algo que le puse como tema, ¿para qué el trato? Y el trato era para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Yo sé que en una enseñanza de 1 hora, o de 45 minutos, o de 50 minutos, no se puede uno expandir. Hay muchas cosas que quedan fuera para que nosotros podamos entender muy correctamente el por qué somos tratados. Pero
el trato realmente es para eso. El trato es para que nosotros aprendamos. El trato es para que nosotros conozcamos. El trato es para que nosotros conozcamos el propósito de Dios. El trato es para que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios. El trato es para que nosotros busquemos todas esas cosas que acabo de mencionar. Para eso es el trato. No tiene otro sentido el trato de Dios. Solamente es el propósito por el cual nosotros somos tratados. Entonces, el tema para esta mañana es el trato y el conocimiento. El trato y el conocimiento. Cuando usted esté pasando por una circunstancia difícil, no significa de que también sea trato. Puede ser que sea una prueba, o puede ser sencillamente que usted y yo nos merecemos esa situación porque de seguro hemos hecho algo indebido. Y se está cumpliendo en nosotros que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, los conflictos, los problemas, las circunstancias difíciles no necesariamente son tratos. Existe la posibilidad de que Dios se aproveche de ello para poder tratar. Eso es muy diferente. Pero ¿cómo vamos a saber nosotros si realmente aquello que está sucediéndonos es trato o sencillamente es algo de lo que nosotros estamos cosechando, o sencillamente cometimos un error, nos equivocamos, tomamos una mala decisión, normal, natural? Y no tiene nada que ver Dios aquí, ni tampoco tiene que ver nada aquí el diablo, sino que sencillamente debemos de estar conscientes de que es algo que nosotros hemos provocado. Sencillamente tomamos una mala decisión, sencillamente nos equivocamos. Y no tiene nada que ver Dios, y no tiene que ver nada aquí el príncipe de este siglo. No tiene que ver tampoco el sistema, ya sea de nuestro país o el sistema mundial, que es el mismo príncipe de las tinieblas. No tiene nada que ver, sino que sencillamente me equivoqué, sencillamente me valió, sencillamente yo me decidí a hacer o decir algo, y eso me trajo graves consecuencias. Y hay que tener madurez para poder diferenciar, o mejor dicho, tener discernimiento para saber que es algo que tengo que pagar y que pronto se va a terminar. Fíjese que no voy a hablar sobre la pregunta que le hicieron los saduceos, sino que voy a hablar de dos principios bien importantes, bien elementales, y yo sentí en mi corazón de iniciar este proceso como lo hemos estado haciendo en algunos temas que hemos iniciado y hemos ido penetrando, y solamente aquellos que son perseverantes en ese tipo de enseñanza, consecuencia, no se pierden ninguna. Pero lamentablemente la mayoría no se percata de que hay una secuencia, y que esa secuencia nos va a llevar a comprender muchas cosas que hoy, por nuestra ignorancia, generan una gran cantidad de conflictos y nos hace perder o no tener una vida abundante. También estas secuencias de enseñanzas, como lo que es el trato y el conocimiento, o estos principios basados en el conocimiento, nos van a llevar a poder discernir, a poder resolver, a poder reconocer, a poder detectar, a poder darnos cuenta de muchas cosas que pasan en nuestra alma, que son un conflicto, que muchas veces nosotros topamos. Algo tan sencillo, pero en un momento de tribulación no nos percatamos. Es como el que comienza a ahogarse y está a la orilla de la piscina, a la orilla del río, a la orilla de donde se encuentre, de una poza, y se está ahogando porque no se percata que a unos centímetros está la orilla, a unos centímetros está donde agarrarse, pero la desesperación, la angustia de que comienza a sentir los efectos de la muerte por la falta de oxigenación, etcétera, comienza a hundirse y es tan fácil. Entonces, ahí viene el auxilio cuando nosotros consultamos, cuando nosotros buscamos la ayuda, cuando nosotros le pedimos al Señor, buscamos, es parte del proceso lo que estoy mencionando, que vamos a llegar ahí, nos lleva y consultamos,
y el Señor, su palabra, el Espíritu Santo, sus siervos, todas las ayudas, etcétera, que tenemos a nuestro alcance, a nuestro favor, se vuelven un instrumento para que nosotros no nos hundamos y nos demos cuenta de que el asunto no es tan grave, sino sencillamente hay que corregir ciertas cosas en nuestra vida o reconocer ciertas cosas, porque no se trata muchas veces de cambiar. Los cambios probablemente ya se dieron, pero los efectos de nuestros errores siguen. Entonces necesitamos que alguien nos diga, no, mire, espérese, aguante, soporte, pague el precio. O sea, usted ya hizo el cambio que debía de hacer, ya lo hizo, ya comenzó a orar, ya comenzó a congregarse, ya pidió perdón, ya se arrepintió, ya dejó de hacer lo que estaba haciendo. Entonces hoy solamente estamos viviendo los efectos de los errores pasados. Entonces hoy aguantemos el peso y no nos dejemos vencer por esa circunstancia difícil. Ya va a pasar. Después de la tormenta viene la calma. Entonces, después que están las nubes negras, aparece nuevamente el sol. Tenga paciencia y espere. Pero para llegar a eso, necesitamos tener un conocimiento. Y muchas veces, en este estudio lo vamos a entender, y muchas veces, muchos tenemos la solución de los problemas de los demás, pero esa solución en nosotros no ha causado ningún efecto. Pero sirve para el otro. Y el otro puede ocupar ese conocimiento, pero muchas veces ese conocimiento no ayuda al que lo da. Sencillamente porque no paga el precio. Sencillamente porque no sabe. Amén. ¿Me he dado a entender hasta ahí? Bien. Fíjese que le decía, no voy a tratar de meterme porque no es ese el objetivo, sobre la pregunta que le estaban haciendo, sino, si usted notó, sobre la respuesta que el Señor les dio a ellos. En el versículo 23 de Mateo 22 dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo, pues, entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, miren la respuesta. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Amén. 2 cosas, ¿verdad? Erráis las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Qué importante, ¿verdad? ¿Y cuántos nos detenemos en esta verdad? No pensemos en la pregunta, porque la pregunta es difícil, relativamente. Pero la respuesta es tremenda. ¿Por qué? Porque independientemente de la pregunta, enfóquese únicamente en la respuesta. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es su duda? Pero ¿cuál es la respuesta del Señor? Erráis ignorando las Escrituras. Oiga, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Fíjese que hace un momento me pusieron ahí una cita bíblica. Es Oseas capítulo 4 y versículo número 6. Mire cómo se lamenta aquí el profeta Oseas. Mire cómo se lamenta. Oseas 4:6. Ahí quédese un momento, hermana. Si llora se sale. Si no, ahí quédese. Ya se cayó. Tiene privilegios aquí Noé Santiago. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó
conocimiento. Fíjese bien, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si usted toma como base lo que leímos en la respuesta del Señor, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y aquí vemos que el lamento del profeta es fuerte. Imagínense qué tremendo. ¿Qué ve el profeta? ¿Qué siente el profeta cuando ve al pueblo? Cuando ve hacia dónde se dirige el pueblo, cuando ve lo que le está pasando al pueblo, y así una infinidad de cosas que el profeta podría ver, darse cuenta, sentir, percibir en lo que es el pueblo. Y aquí el profeta dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Fíjese qué importante, le faltó el conocimiento. Y el Señor, ¿qué les dijo a los saduceos? Erráis, ignorando. Pero ellos podían decir, pero nosotros hemos leído, nosotros conocemos, nosotros sabemos. Pero óigame, erráis ignorando. Porque ¿cuántos tenemos nosotros conocimiento e ignoramos? Bien difícil, ¿verdad? Porque ¿cuánta gente o cuántos de nosotros conocemos Biblia? Sin embargo, ignoramos las Escrituras. Ahora, algún día vamos a profundizar en qué es conocer en la letra e ignorar esa letra. ¿Amén? Ahora, hay algo bien importante en la epístola a los Hebreos, capítulo número 8, hay algo muy lindo. Mire lo que el Señor dice para su pueblo. Aquí vemos que la gloria del Evangelio de Jesucristo consiste en que todos conocerán. ¿Desde dónde? Desde el menor hasta el mayor. Oiga lo que dice. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoce al Señor? Porque todos me conocerán. En los ejemplos que vamos a ver más adelante, yo quiero que usted tome en cuenta, porque ya no lo voy a mencionar, y lo más seguro que ni me voy a acordar de 8:11 de Hebreos. Pero fíjese que le doy estas citas bíblicas, como el de Oseas 4:6 y Hebreos 8:11, para que usted tenga como base, como textos áureos, tenga como base lo que vamos a ver un poco más adelante, porque qué tremendo. ¿Cuántos pueden tener las Escrituras, pero estas no hacen ningún efecto en ellos? ¿Cuántos pueden tener el conocimiento de las Escrituras y sin embargo nos vamos a dar cuenta de que eso no es suficiente? Falta algo más. Por eso dos cosas: ignoráis las Escrituras, punto y coma, y el poder de Dios. Amén. Entonces dice el versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el menor de ellos, o el mayor de ellos. Hasta el menor, desde el menor hasta el mayor de ellos. Amén. ¿Qué podemos entonces decir de esto? Hoy el conocimiento espiritual está abierto a todos los hijos de Dios. No hay excepción. Ahora, el que no sabe es porque no quiere saber. Fíjese bien, estoy diciendo al Hijo de Dios. Estoy diciendo el verdadero creyente. No puede justificarse. No puede decir que no conoce, sino porque no quiere conocer. Amén. Ahora, si nosotros sabemos que el conocimiento espiritual está abierto a todos nosotros como hijos de Dios, es por tanto no solo nuestro deber,
sino nuestro privilegio buscar ese conocimiento. Si el conocimiento está abierto para todo hijo de Dios, pues lo dice muy claramente el escritor a los Hebreos, que ninguno de nosotros debería de ignorar a Dios. Ninguno de nosotros no podría decir que no conoce al Señor. No, ninguno de nosotros podemos preguntarnos, ¿conoce usted al Señor? Porque usted ya debe de conocerlo, ya debe de tener conocimiento de Él. Entonces, ¿qué es un deber? Le dije hace un momento, es por tanto no solo nuestro deber, o sea, deber es obligación de cada uno de nosotros. Hermano, es una obligación nuestra. Me voy a dirigir hacia usted. Es una obligación suya conocer al Señor. Es una obligación. ¿Por qué? Porque es un beneficio. No lo estoy viendo no lo estoy diciendo como una imposición. Lo estoy diciendo como algo que a usted, es como que le diera esta mañana, es una obligación que usted coma. Óigame, ¿y quién deja de comer? ¿Quién deja de comer? Nadie, si el hambre es voraz. Hermanos, si cuando uno tiene hambre hasta las hojas de jocote son ricas. La tortilla con sal es increíblemente rica cuando usted tiene hambre. No estoy bromeando, hermano. Tortilla con sal es increíblemente rica cuando usted tiene un hambre voraz. Entonces es una obligación suya que coma. Es una obligación suya que tenga conocimiento. Es una obligación. O sea, es un deber suyo. Es como que le dijera, mire, es una obligación que usted se vista. ¿Y quién va a venir desnudo, hermano? ¿Verdad que es una obligación que sentimos? No puedo salir. Algunos traen unas fachas, pues, pero semivestidos, ¿verdad? Pero imagínese que viniéramos esta mañana, hermano, es una obligación que usted se vista. Pero digamos algo que de verdad, realmente usted diga, sí, amén. Es una necesidad, es un deber, es una obligación que usted se bañe, hermano. Es una obligación suya tener el conocimiento. Así como también es un privilegio. Yo creo que algunos no sabemos qué es un privilegio. ¿Qué significa? Igual, muchos no sabemos qué es un privilegio. ¿Y por qué es un privilegio? Porque el privilegio se caracteriza de esto, de que usted tiene algo que la gran mayoría de humanos no tienen. Es un privilegio. El que Dios le dé a usted su palabra, el conocimiento, que usted obtenga el conocimiento de su palabra y el conocimiento de su poder, si no es para todos los humanos y es para algunos cuantos, significa entonces de que es un privilegio, es algo que usted no merece. Sin embargo, lo tiene. Entonces, es un privilegio que usted busque ese conocimiento. Y qué tristeza damos los pastores, ¿verdad? Parecemos mendigos, pidiéndole al pueblo que no pierda el conocimiento, que lea la palabra, que ore, que no deje de congregarse, que busque al Señor, que es un deber, que es un privilegio, y algunos pastores hasta llevan payasos para que la gente llegue. Qué triste. ¿Verdad que parecemos mendigos, los pastores? Rogándole a la gente que se congregue, que venga, que participe de la cena, si es su deber. Y es un privilegio, porque quiero preguntarle, ¿y cuántos se sientan a la mesa del Señor? ¿Y cuántos participan de la mesa del Señor?
¿Sabe cómo vengo yo a la mesa del Señor? Como Mefiboset. Mefiboset estaba consciente de que él no era de la descendencia de David, sino de la descendencia de Saúl, aquel linaje que quiso matar a ese rey y a todo su linaje. Sin embargo, Mefiboset estaba sentado a la mesa del rey, comiendo todos los días de su vida. Para él era un privilegio y era para él un deber estar ahí. Y quiero decirle algo, son unos bien contados en el pueblo de Dios que tienen este deber y este privilegio. Deber en el sentido de que es mi obligación. Fíjese que esta mañana no iba a compartir sobre esto. Iba a compartir sobre un salmo, no lo voy a decir. Iba a compartir sobre un salmo que sus primeros 3 versículos hablan de alabar al Señor por todas sus misericordias. No levante la mano. ¿Quiénes de nosotros estamos conscientes de que estamos en deuda con Dios? Es un deber, hoy entiende, es un deber nuestro y es un privilegio ser agradecido. Hoy que usted sabe lo que es un deber, una obligación, pero no estamos hablando de una obligación impuesta, sino que de mí sale. No puedo. David y Arauna, Jebuseo, se lo estaban regalando todo. No puedo. Es mi deber comprar, pagar de lo que es mío para poderlo dar. No puedo. ¿Y quién lo agarra de choto, hermano? Si todos se quieren ir para San Miguel, bueno, antes. Todo de choto. ¿Y cuántos nos congregamos de choto? Piense, es importante lo que estoy diciendo y profundo. Para el que tenga, ¿cuántos nos congregamos de choto? ¿Cuántos? Y así, no solo en las cosas del Señor, así en muchas cosas, todo lo queremos gratis. No queremos soltar nada de nuestra bolsa. No queremos ser partícipes, no queremos ser parte de los hombros que sostienen, etcétera, 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 etcétera. O puntos suspensivos. Algo que yo aprendí es eso. No sentirme parásito. Le doy gracias, me siento feliz. No sentirme parásito. Dios mío. ¿Están aquí, hermanos? Como 4 nomás. Estoy perdiendo popularidad, hermano Fernando. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a hacer una jirafa o los huesos de la manjula o algo, porque espero que con esta enseñanza podamos comprender mejor el salmo que el Señor quería compartir. Digo el que me puso en mi corazón, no que el Señor, porque si el Señor ha querido, eso se comparte. Entonces, deber y obligación. Ahora, los que le servimos al Señor, los criados, que es la mejor palabra para nosotros, los criados de la casa del Señor, los criados del pueblo de Dios, para otros los ministros, solo intentamos ayudar a desarrollarse ese conocimiento espiritual. Solo ayudamos, pero no depende de nosotros en sí, sino que depende de su deber y de su privilegio. Si usted está consciente de este deber y de este privilegio, de que de verdad ese conocimiento no es para toda la gente, mire, increíble, hermano. Increíble. Nada menos anoche viendo un noticiero, un ratito, unos momentitos, un noticiero, sacando los juegos que se hacen en los pueblos de nuestro país
esclavo de etcétera, 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 etcétera. Cautivo de etcétera, 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 etcétera. Ver a un pueblo lleno y expuestos a perder la vida, expuestos a perder una oreja, expuestos a perder una mano, expuestos a perder un ojo, los ojos, expuestos a perder un miembro inferior, expuestos a cualquier situación, y andan con una algarabía como locos. Y cuando es sobre Dios, su palabra, no les interesa nada. Por eso el ciego que guía a otro ciego, ambos se irán en el mismo hoyo. Duele saber que a la gente no le interesa. ¿Y por qué lo digo? Porque no estamos exentos. Nosotros en el pueblo del Señor vemos también a mucha gente sencillamente religiosa. No sienten ese deber y no se dan cuenta de ese privilegio. Hay iglesias que tienen que hacer desayunos, almuerzos o cenas o refrigerios para que la gente llegue. Entonces solo intentamos ayudar a desarrollar ese conocimiento espiritual. Primero, para que lo conozcan. Conozca. Uno enseña para que conozca. Segundo, enseñarle para qué sirve. Insistimos y llegamos hasta la vastedad de insistir, que ya nos volvemos, ay, el hermano ya aburre. ¿Para qué sirve? Y también cómo utilizarlo. Son tres cosas de las cuales nosotros solamente podemos ayudar al pueblo. Intentamos ayudar al pueblo. Si llegamos al conocimiento que Dios nos da u ofrece, fíjense bien, repito, si llegamos al conocimiento que Dios nos da o nos ofrece, notaremos la diferencia entre el conocimiento mental y el conocimiento espiritual. Pero nosotros, hermano, qué triste oír a gente, y en cuanto de nosotros, estamos discutiendo algo que solamente es humano. Estamos discutiendo un conocimiento humano, un conocimiento secular. Estamos hablando de puro humanismo. Estamos discutiendo de algo humanismo. ¿Pero por qué? Porque se desconoce el conocimiento espiritual. Amén. Entonces, si nosotros recibiéramos ese conocimiento, porque es nuestro deber y porque es un privilegio, entonces nosotros notaríamos la diferencia entre el conocimiento humano y el conocimiento espiritual. También ese conocimiento nos llevaría a la vía del verdadero conocimiento de Dios, así como la del verdadero conocimiento de nosotros mismos. Nos lleva al conocimiento de Dios. Mire, si tan solo nosotros entendiéramos que es un deber y un privilegio tener ese conocimiento, entonces nosotros pudiéramos ver, tendríamos el conocimiento de Dios, la vía para conocer a Dios y el conocimiento para nosotros mismos. Pero nosotros venimos y queremos que los criados del Señor, los ministros del Señor, nos digan a nosotros qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo soy, por qué me pasa esto, cuando es el creyente el que debe de saberlo y no lo sabe porque no ha entendido que es un deber y un privilegio el que tenga conocimiento. Eso es como cuando uno llega donde el médico y uno se sienta, dígame qué tengo, doctor. ¿Y cómo él decía el doctor? No es mago, no es adivino, no es. Uno debe saber. Él le pregunta a uno qué siente, qué tiene, qué le pasa. No le pregunta qué enfermedad tiene, no, qué siente, qué le pasa, desde cuándo, cómo, cuándo. Duerme, come, hace sus necesidades normales, etcétera, etcétera, etcétera. No se marea, le duele la cabeza, le duele el estómago, etcétera, etcétera. Entonces venimos nosotros igual
queremos que el criado del Señor venga con como desconocemos ese conocimiento, valga la redundancia, como desconocemos, venimos y creemos que el pastor va a venir con una varita mágica, que es la oración, que es el consejo, y que ya todo se va a resolver. Imposible. ¿Hasta cuándo os soportaré? Les dijo el Señor. ¿Hasta cuándo soportaré esta generación perversa? Ayúdeme, ¿por qué se queda callado si usted sabe Biblia? ¿Por qué no me ayuda? ¿Hasta cuándo soportaré? Yo no estoy diciéndole a usted eso, hermano, no va a pensar mal, aunque también tiene algo de cierto, pero no va a pensar mal. Es que mire, usted debe de caminar, hermano. Usted debe de resolver. Ya bote las muletas. Ya deje de estribillos. El Señor, cuando bajó del monte de la transfiguración, les dijo: ¿hasta cuándo soportaré generación perversa? Porque no podían hacer nada con aquel joven que desde niño, qué vergüenza para ese papá, qué vergüenza para esos sacerdotes que estaban más preocupados en tener animales en el templo para venderlos que sanar al pueblo. Qué vergüenza para ese papá. ¿Y desde cuándo le sucede esto? El Señor ya lo sabía. Si el Señor no sabe los chuecos que andamos. ¿Y desde cuándo? O sea, ¿y desde cuándo eres creyente? ¿Y desde cuándo le pasa esto al muchacho? Y qué vergüenza para ese papá. Desde niño, o sea, desde niño no lo has podido corregir. Porque se podía corregir la posesión. No digamos una mala crianza. Si es una vergüenza que lleguemos adultos y que nos comportemos como niños inmaduros, como niños malcriados, como niños berrinchudos. Eso se nota, muestra que nuestros padres fueron malos para corregirnos, buenos para darnos todo porque nos querían quitar de encima, si somos malcriados. A mí nunca me ha hecho falta nada, pero sos malcriado, significa que todo lo que te dieron era para quitarte de encima porque ni ellos te soportaban o ellos no querían pagar el precio. Solo 4, dicen. Dios santo, este pueblo me está quedando mudo, Señor. Y tú me dijiste, Señor, que aquí iban a salir predicadores y predicadoras. Ahí todos dijeron amén, ¿ves? Sin vergüenza les diría yo si no fuera malcriado. Solo para los buenos abren la boquita. Tremendo. Está consciente no de lo último, está consciente de lo que estamos enseñando. Es una verdad, hermano. Y no tengo otra manera como decírselo. Entenderemos la relación que existe entre el conocimiento espiritual y la renovación de la mente. Lo entenderíamos. Por eso es triste, porque damos lástima. Ni siquiera vía. Qué galán que diéramos vía. Lástima damos. Fíjese que volvamos al Evangelio de Mateo. No sé hasta dónde voy a llegar con este tipo de tema. No hoy, sino sucesivamente. Si a usted le interesa, pues esté pendiente de eso. Mateo 22, versículo número 29. Dice así: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Bueno, pero si ellos eran supuestamente conocedores, eran saduceos. Y ahí en otros están los fariseos, que los vamos a encontrar. En otros están también los nombres de los sacerdotes y los nombres como ancianos.
Todos ellos tenían conocimiento. Respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ahora, aquí viene esto, a lo que voy a entrar hoy. ¿Por qué ellos ignoran? ¿Por qué se equivocan? ¿Por qué yerran? Porque ignoran. ¿Por qué ignoran las Escrituras? ¿Y por qué ignoran el poder de Dios? Dos cosas que ignoran. Ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios. Y aquí viene donde Dios tiene que tratarnos para poder nosotros tener conocimiento de las Escrituras y tener conocimiento del poder de Él, que son dos cosas totalmente diferentes, pero no separadas la una de la otra. Amén. Lucas 22, versículo número 41, con el contexto, póngale atención a la lectura que vamos a tener. Y si no nos alcanza el tiempo, usted saque algunas conclusiones, aunque después voy a seguir con esto. No sé si en la noche, no sé si el martes, no sé si el jueves, cuando el Señor me lo ponga en mi corazón, pero yo voy a seguir. Dice el versículo número 22, 41, o del 39. Saliendo se fue como solía. ¿Se acuerda de Daniel? ¿Se acuerda de Daniel? Oiga, y aquí es el Señor Jesús. Él tenía conocimiento de las Escrituras y tenía el conocimiento del poder de Dios. ¿Por qué? Y repito, y saliendo se fue como solía. Ahí viene lo que el énfasis que le estoy haciendo. Como solía. Siempre. Siempre orando, siempre escudriñando, siempre en el trato con su Dios, y el Dios tratando con él, y él conociendo siempre la revelación, el conocimiento, la voluntad, el propósito, siempre en la relación con su Dios. Es lo que nosotros no tenemos y por eso ignoramos, por eso erramos, mejor dicho, por eso erramos. ¿Por qué erráis? ¿Por qué erramos? Porque carecemos de lo de Daniel y carecemos de lo del Señor Jesús. No, no puede ser. Dice ahí el versículo número 39. El 40. Y sus discípulos al final también le siguieron, dice al final del 39. Y sus discípulos también le siguieron, 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedras, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Amén. Ahora, fíjese que ahí este es el principio donde el Señor, Él está buscando conocer la voluntad de Dios. Ya lo vamos a ver más adelante, pero quiero que vayamos a Mateo 26. Mateo 26, versículo 42. Mateo 26. (26:42) Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Amén. En el 44, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. 3 veces oró, y después les dijo: dormid ya. Yo me adelanté con un versículo. En segunda de Corintios, capítulo 12, versículo número 7, aquí estoy entrando al trato. Aquí estoy entrando al trato, lo que me dice el tema. Aquí estoy entrando al trato, para que yo tenga conocimiento de las Escrituras y para que yo tenga el conocimiento del poder de Dios. Y estas dos cosas no permitirán que yo tenga errores, que yo hierre. ¿Comprende? Mire qué difícil, no es así nomás. El no errar no es así nomás. Ah, no, la Biblia dice, no solo es eso. Espero que lo pueda comprender. 2.7 dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Oiga, respecto a lo cual, ¿cuántas veces? ¿Y cuántas veces oró el Señor? Póngale atención a eso. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, oiga, ¿y qué le respondieron al Señor? Me estoy adelantando porque no puedo llegar hasta ese punto. ¿Y qué le respondieron al Señor? ¿No le habrán respondido: bástate mi gracia? ¿Y cómo voy a saber yo cuál es la voluntad del Señor? ¿Y cómo voy a conocer yo la voluntad del Señor? Y el 9, y me ha dicho: bástate mi gracia. ¿Oyó la profecía de esta mañana? Le dije al hermano Fernando, y ahí está, mira, antes de comenzar a predicar. Él es el que está de líder hoy. Increíble, las citas bíblicas que he estado estudiando son las que el Señor ha hablado por medio de la profecía. Y entendió que habló del conocimiento, y habló de nuestros hijos, y que no se perderán. ¿Y por qué no se puede perder un hijo? Por el conocimiento de Dios y el conocimiento de su poder. ¿Qué va a hacer Dios con ellos? A nosotros no nos importa, pero qué bendición que lo va a hacer. Que van a llegar como lleguen, pero van a llegar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, oiga, por tanto tengo el deber y el privilegio. ¿Comprendió? Por tanto, de buena gana, porque es un deber y es un privilegio, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Colosenses capítulo 1. Colosenses, necesito una hora para poder terminar, hermano. Colosenses capítulo 1. Ya se afligieron los que están pensando en la comida. Ese sí es un deber, hermano, y un privilegio. Comer. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Del 9 al 12. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. Oiga, fortalecidos con todo poder, no solo conocimiento, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad,
con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ese último versículo, recuerde el privilegio. ¿Sabe qué es un privilegio? ¿O ya lo sabe? Se lo expliqué al principio. Oiga el 12 nuevamente. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. No a todos. Ese es un privilegio que Dios me ha dado a mí. Y que usted debe de sentirlo igual. Para participar, oiga, para participar de la herencia de los santos en luz. ¡Qué tremendo! Salmo 103. Salmo 103. Versículo número 7. Sus caminos. Mire qué privilegio. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Escrituras, poder. ¿Comprende? Mateo capítulo 2. Y convocados todos los principales sacerdotes. Mateo 2, versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Aquí estoy viendo únicamente que tienen conocimiento, pero solo eso. Y el conocimiento no hace nada en la vida del creyente o de la persona. Oiga lo que dice. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Hasta dónde le dije? Hasta ahí, ¿verdad? Amén. Terminemos con Mateo. Ya estuvo, ya me fue el tiempo. Ya terminé. Mateo 22. Volvamos al texto. Les soy sincero, viera qué rico todo lo que sigue sobre esto. Vamos progresivamente o penetrando en las escrituras. 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Amén. Deja de leer un momentito. Aquí le preguntaron sobre la resurrección, pero el Señor les dio una respuesta muy especial, y es lo que hemos leído. Y eso significa que aquí encontramos dos profundos principios que conciernen a la vida espiritual. El primero es comprender las escrituras. El segundo es conocer el poder de Dios. Estos dos principios indican que el cristiano debe tener dos clases de conocimiento. El primero es el conocimiento de las escrituras y el segundo es el conocimiento del poder de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Por lo común, los hijos de Dios que realmente lo buscan se dividen en dos clases. Una conoce la Biblia, pero conoce poco el poder de Dios, o no conoce nada del poder de Dios. La otra
no conoce mucho la Escritura o no conoce la Biblia, pero conoce un poco del poder de Dios. Y es muy raro el caso en que los creyentes estén bien balanceados en ambos puntos. Que nos quede esto claro, no es suficiente conocer la Biblia, sino que se debe conocer también el poder de Dios. No es suficiente conocer el poder de Dios, sino también conocer la Biblia. Amén. Amén. Voy a llegar hasta ahí porque no puedo avanzar por el tiempo. Pero mire, hermano, quiero basarme en estas dos cosas. Es un deber nuestro. Es un deber. Y es un privilegio. Un deber nuestro el tener el conocimiento. Si no, vamos a errar toda nuestra vida. Por eso algunos hemos llegado a viejos y seguimos cometiendo errores. Llegamos a ancianos y seguimos cometiendo errores. ¿Por qué? Porque no hemos podido llegar a entender. Mire, hay una cita bíblica, a mí nunca se me va de mi mente. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ser ignorante. Hermano, es un deber suyo. Disculpe, se lo voy a decir de esta manera. Es un deber suyo. Yo estoy consciente de eso. Es un deber suyo tener el conocimiento, buscar el conocimiento de Dios. Y es un privilegio el que usted busque ese conocimiento, tanto de las Escrituras como del poder de Dios. Apenas iba a entrar en lo que Dios tiene que hacer con aquellos que no nos damos cuenta que es nuestro deber y que es un privilegio que tenemos. Como no nos percatamos de eso, entonces viene el apóstol Pablo. Primero fue el Señor Jesús, pero en el Señor Jesús no hay problema. Pero se da porque Él fue hombre. Pero lo vemos en el apóstol Pablo. ¿Por qué el aguijón? ¿Por qué el trato? Es que quiero decirle algo, hermano. Dios trata con hijos. Si usted no es hijo, usted va a seguir normal la vida y usted feliz en este mundo. Y usted es a la moda, usted es al léxico, al calor. Usted es a todo lo que este mundo. A usted le gusta el color, el bullicio, le gusta la música, le gusta el gelengue, le gusta el chanchullo, le gusta todo. No hay ningún problema. No tenga problema. Dios no se mete en su vida. Pero si usted es hijo, no va a poder hacer lo que usted quiera. Y el salmista decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me voy a lo más alto, de allá me harás descender. Y si me voy a lo más profundo, de ahí también me vas a sacar. Y si me voy a esconder a lo más profundo de la mar, ahí enviarás a Leviatán. El que tenga oídos, vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias porque de verdad, Señor, que somos privilegiados. Haznos entender que el mero conocimiento superficial de las Escrituras no es suficiente. Tenemos que conocerte personalmente. Pero para conocerte, lamentablemente, Señor, nos hace falta tener tratos con Dios. Tratos de ti con nosotros, o de nosotros
contigo, Señor. Señor, qué difícil, Señor, cuando tenemos una naturaleza que desde nuestra niñez no ha sido domada. Los que hoy somos adultos son los que sufrimos más. Adultos y que no te conocimos en nuestra niñez. Señor, el trato es el único medio para poder conocer las Escrituras y conocer tu poder, Señor. Hermano, no hay otro camino. Mire, he buscado en las Escrituras y no hay otro camino. Porque en los ejemplos que vamos a ver o a estudiar, el primero es el Señor Jesús en Getsemaní, en el lugar que se llama prensa de aceite. Él es el ejemplo. Y de ahí seguimos con Pablo. El trato al Señor lo llevó 3 veces a rogar para poderse someter plenamente a la voluntad de su Padre. Significa que en esas 3 ocasiones, en ese trato con Dios y ese trato de Dios con Él, Él llegó a tener el conocimiento que esa era la voluntad de su Padre. Y de igual manera Pablo buscó 3 veces la presencia del Señor en oración. De seguro Pablo se rindió totalmente, derramándose delante de la presencia de su Dios. ¿Ya se imagina usted lo que es rogar por algo que le incomoda? Rogar por algo que se vuelve insoportable. Rogar por algo que lo avergüenza. Rogar por algo que usted se siente impotente. Y que como respuesta en el Señor Jesús fue el silencio del Padre. Y en respuesta para Pablo fue: bástate mi gracia. ¿Cuál es la respuesta que le han dado a nuestra vida? ¿Usted ha pedido, ha clamado y ha habido silencio? ¿O ha pedido, ha clamado y ha derramado su alma y la respuesta a su corazón ha sido: bástate mi gracia? ¿Sabe qué significa eso en una forma sencilla? Déjame hacer contigo lo que yo quiera, porque sé lo que extraigo de tu alma. Allá en Getsemaní extrajeron del Señor aceite, y en Pablo extrajeron de él el aceptar la voluntad de Dios en su vida. Y eso lo llevó a tener conocimiento pleno de las Escrituras como del poder de Dios. En Pablo, si yo quiero te quito el dolor, y si yo no quiero te lo dejo. No es que tú quieras o no quieras. No es que te sientas culpable o no. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, si Dios ha de tratar con nosotros, sintámonos bienaventurados. Porque Dios
hará que demos fruto por medio del trato. ¿No será que Dios quiere que le conozcamos? Su palabra y su poder. Señor, gracias por lo que nos has permitido esta mañana comenzar a entender, Señor. Y bienaventurado aquel que pudo recibir de ti esta mañana, Señor. Gracias, porque muchos de los que solo nos congregamos por la mañana necesitábamos ser confrontados con esta verdad, Señor. Tarde o temprano, hermano, íbamos a ser confrontados. Tarde o temprano, hermana, usted iba a ser confrontada con esta verdad. Ahora usted ya sabe que es su deber y es un privilegio el que usted tenga conocimiento de las Escrituras y del poder de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Enséñame